Qué bueno que sigue con nosotros. En este momento vamos a conversar con el catedrático Dulvis Mejía, él es psicólogo social, dado que en nuestro país estamos viendo nuevos comportamientos de autoridades del Ministerio Público, estamos viendo lo que antes nunca se había hecho, y es ver altos exfuncionarios estar, bueno, bajo medidas de coerción, no condenados, pero sí bajo medidas de coerción, en etapa previa a juicio de fondo. Entonces, eso nunca se había visto en nuestro país y queremos ver cómo incide, cómo reacciona, qué genera esto en la sociedad. Y por ello hemos invitado al experto, el especialista en la conducta social, Dulvis Mejía. Bienvenido, señor Dulvis. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, Audelisa, por la invitación nuevamente, como siempre. Es realmente un tema complejo, un tema que hay que manejar con mucha delicadeza, porque implica todo un nivel de profesionalidad que no se vea como un tema, como un juicio, que es un tema que precisamente estamos viendo en los tiempos contemporáneos, que los juicios se hacen con frecuencia fuera de los escenarios jurídicos debido a los grandes avances de la tecnología y el acceso a la publicación y a la información que hemos tenido en los últimos tiempos. Y respondiendo la pregunta exacta, después de esta aclaración, que creo que es oportuna y válida, es muy importante ver cómo el conflicto social ha hecho que realmente el sistema de justicia tenga que implementar un nuevo enfoque hacia la persecución de la conducta indecorosa por parte de funcionarios. Y esto lo planteo desde este enfoque, el enfoque del conflicto, porque ya tenemos todo lo que va prácticamente del siglo XX en una lucha constante en contra de la corrupción desde un punto de vista social. Es decir, surgen grupos constantes que reclaman y publican y hacen declaraciones sobre conductas indecorosas que emiten funcionarios públicos. Y eso terminó, por ejemplo, en elementos como la denominada Marcha Verde y precisamente como una promesa o teniendo que pasar a la agenda de una promesa de gobierno de un candidato específico. Y al convertirse ya en una demanda social de grupo, de masa, pues la autoridad no le queda otro camino que ceder y dejar que se emitan conductas o bueno, se haga se ponga un ejemplo con relación al tema de la corrupción en la instancias administrativas del gobierno. Y hago este comentario porque no es de la noche a la mañana que aparece alguien y dice, vamos a hacer justicia y vamos No, 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 no. Es un proceso que sí, por el que la sociedad en masa ha venido luchando y que ahora pues está teniendo precisamente esa respuesta que la sociedad está exigiendo. E incluso, Audeliza, aún no ha llegado a lo que la sociedad quiere. Cuando nos metemos en las redes sociales y nos metemos a ver lo que la sociedad exige para determinados funcionarios de la pasada gestión y por qué no de la de este también, que igual están etiquetados como que o presuntamente emiten conductas delictivas, pues también están en la lista de que se quiere que eso se haga, que sea un ejemplo en ese sentido. Y esto, a pesar de que nosotros lo vemos mucho en República Dominicana, en otros países también y está pasando ahora más, y por eso metí inicialmente el tema de las redes sociales, por la gran cantidad de denuncias que se pueden hacer y que pueden hacer precisamente la gente con la que está vinculada directamente a los casos de corrupción y que pueden trascender y llegar al oído
del presidente de la República, del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Lo Muy que bien. no le permite hacerse de la vista gorda con mucha facilidad. Ok, entonces, Entonces, sí, sí, ajá. perdone que le interrumpa, hay algo. Entonces, estamos viendo que esta administración está atendiendo esos reclamos. Como usted dice, le está dando respuesta. Ahora bien, ¿cómo reaccionan las sociedades cuando ya están obteniendo respuesta? ¿Cuál sería el reto porque esto será un evento o es un asunto que es una cultura ya que se está estableciendo? ¿De qué depende que sea una cultura? ¿De qué depende de que no sea solo un momento de un periodo administrativo gubernamental? Independientemente, la corrupción en el Estado ha sido una cultura. Fíjate que independientemente de los gobiernos que sean en la historia de la República Dominicana, para contextualizar acá, los políticos van detrás de los cargos públicos para usarlo de manera que les beneficie tanto a ellos como a sus seguidores. Y esto indiscutiblemente representa, o sea, se ha convertido en una cultura y ya por eso precisamente llegó a unos niveles tan altos que un grupo de no beneficiados, porque ese es otro tema, es decir, un grupo de no beneficiados que se levanta contra eso. Ahora Ya, bien, ya. precisamente hay un gran desafío, respondiendo a la pregunta, del gobierno y querríamos nosotros ver el desenlace de hasta dónde el gobierno podría lograr que sus funcionarios no emiten la misma práctica, porque tienen la misma exigencia. Es decir, quien pone a un gobierno, en este país, por ejemplo, se ve que se piensa que los puestos públicos son de los funcionarios y que, bueno, tú llegaste, quítate al mundo y ponme a mí. Entonces, eso es cultura. No importa el nivel de formación, no importa el nivel de capacidad que tú tengas, no importa, incluso, no importa si tú eres del partido, porque ¿quién dijo que en el Estado no pueden haber personas que voten por un partido de la oposición? Entonces, eso lleva a que los funcionarios con esa presión mediática, con esa presión desde lo interno de su partido, y tengan que seguir la línea. Y estamos viendo, por ejemplo, ahora muchísima inconducta con el tema del manejo del personal, pero también lo vemos con el tema del manejo del poder, es decir, se llega al poder con la intención a lo mejor más benévola desde el punto de vista de lo que se quiere hacer, pero la cultura arropa lo que tiene que hacer para suplir la necesidad del partido y para garantizar la continuidad en el puesto. Entonces, es un rompecabezas que tienen todos los funcionarios ahora que no lo tienen fácil. Realmente no la tienen fácil porque tienen que cuidarse demasiado en función al objetivo al objetivo del gobierno, porque lo propuso y lo mantiene, todavía lo ha mantenido hasta ahora en función a lo que ha querido hacer en cuanto al sistema de justicia independiente y lo que ellos tienen que hacer con el compromiso asumido con sus seguidores. O sea que ahí hay un tema un poco complicado para todos los funcionarios y no sé, y aquí te voy a decir, no sé el tiempo que se lleve cambiar ese pensamiento social en las bases de la sociedad. Es decir, la base de la sociedad, ese pensamiento común es que si tú ganaste, yo necesito beneficiarme. ¿Cómo? No importa, ponme ahí, y que yo no tenga que trabajar, pues yo no voy por eso. Entonces, eso se manifiesta y eso lo vemos todos los días, lo que recorremos los barrios y los campos del país. Gente que luchó por un gobierno y entiende que debe de estar colocado independientemente vaya a cumplir una función o no, simple y llanamente porque se lo ganó. Y es como si votar por un partido es comprar un puesto, por ejemplo, en el sentido de eso. Pero igual el empresario, que es nuestro mayor desafío, entiende que porque apoyó
representa una ganancia. Es decir, tiene que tener tiene que ganar licitaciones, tiene que colocar un proyecto, y entonces eso lo hace, o sea, fuerza a la corrupción a los funcionarios porque no ganan, pero hay que dárselo. ¿Por qué? Porque fue la persona que nos apoyó y encima de eso porque también el empresariado nuestro con frecuencia vemos la denuncia que son los que corrompen desde el punto de vista del soborno. Entonces, cómo le dice el funcionario a la parte empresarial, mira, yo no te voy a coger esos 5 millones de pesos porque yo no puedo ayudarte? Y entonces, además, no es mi función. Y esa tentación la vamos a tener constantemente. Vimos creo que fue un regidor del este que lo expresaba públicamente, el tema de cómo funciona el tema de la ¿Y cómo política romper después que se llegue. entonces? Entonces, lo que estamos haciendo es rompiendo con esa cultura. Y usted acaba de decir que no sabría cómo, o sea, el tiempo que se No, no, tome, cuando el tiempo que se lleva. el tiempo que se lleva a romper de manera radical con esa cultura de la corrupción y todo esto. Entonces, hay un reto importante y de acuerdo a lo que Sí, usted ha sí. dicho, entonces, también hay un costo para el gobierno que se ha decidido a romper con esa cultura de la corrupción, es lo que usted me ha dicho. Eso es así. Indiscutiblemente, mira, hay un tema que yo siempre lo voy a sacar en todos los temas que abordo por estos medios, y es la educación. ¿Por qué? Porque cuando digo del tiempo es precisamente pensando sobre la construcción de ese pensamiento de los funcionarios ya más aventajados políticamente, con más recursos, y los empresarios, todo el país, es decir, que ya pasan de 30, 40 años, que difícilmente nosotros logremos que entiendan ese cambio cultural así tan fácil. Entonces, en el caso de la educación, es la que tiene que continuar, es decir, enseñar el tema de la ciudadanía responsable desde la escuela y tratar de enseñar precisamente a ese grupo que viene subiendo, porque es la única garantía de que construyamos acá, porque a veces queremos meter sistemas de controles, y está bien que se metan con sistemas de controles, pero cambiar cultura es un tema de educación. Y Entonces, entonces, sí, pero ahí, perdone que le interrumpa, sí, es un tema de educación. Y ahora le pregunto, no tiene ningún efecto el castigo, el ver que personas nunca antes, personas pejes grandes, como decimos, habían caído presos, arrestados? ¿Eso surte algún efecto, genera algún efecto de aprendizaje en la sociedad? ¿Cómo lo asimila la sociedad? Ya sabemos que lo fundamental es a través de la sí, educación. ¿Y ese castigo surte algún efecto? por supuesto que sí, pero lo puede surtir en dos líneas. Es ¿Cuáles? decir, puede surtir un efecto como es el esfuerzo que me refería ahorita, que tienen que hacer los funcionarios para mantenerse fuera o sea, para salir de la cultura e instaurar un Estado de Derecho en donde el funcionario no es corrupto, que hay muchísimos que se van a montar o que se están montando o se han montado en esa línea de pensamiento, pero también puede haber una segunda línea que puede ser consecuente. Es decir, si hay una gran cantidad de personas que ve eso como una amenaza hacia los intereses personales y de sus seguidores, pues puede muy bien agregarse a otra línea partidaria y entonces crear una coalición súper fuerte y derrocar el gobierno en muy poco tiempo. O sea que es una espada de doble filo con esa población que ya tiene instaurado en su forma de pensar que el gobierno se va a enriquecerse. Entonces, en ese caso particular, el gobierno tiene que tener mucha cuenta, porque podría incurrir bueno, yo siempre digo, realmente yo hubiese involucrado más los partidos políticos en ese sistema de lucha. ¿Por qué? Porque la garantía
de que se siga esa línea de mando, es involucrando los partidos políticos para que no asuman otro discurso que no sea justicia independiente, que no, o sea, todo ese tema hay que trabajarlo y no se ha trabajado todavía, se ha hecho desde una manera unilateral de un partido independiente, de un partido que es el gobierno, pero hay que ver si los otros partidos no van a volver a permitir el permisismo que teníamos anteriormente. Bien, entonces sí incide ese castigo. Y hay que decir, ¿verdad? Para animar a los que se han decidido a ser radical contra la corrupción, que por ejemplo Juan Pablo Duarte fue que se decidió a ser radical contra la esclavitud que teníamos de los haitianos y por eso hoy somos libres de la esclavitud que sufríamos. Es decir, alguien tiene que atreverse. Alguien tiene que pagar un precio para romper con una cultura negativa. Y yo voy más lejos, Audelisa. Entonces ese será el mérito de este gobierno, del presidente Abinader, será de las autoridades que nos gobiernan ahora, de este o de quien lo haga. El mérito será que rompió o que lo intentó romper, y va a quedar ese espacio ahí para la historia, romper de manera radical con la corrupción. Yo lo dejaría pasar un poquito más de tiempo. Ya. Para ver la sostenibilidad. Ahora, realmente sí, voy más lejos, Audelisa, con relación a la normalización. Muy bien. Yo creo que este sistema de lucha contra la corrupción debe de perseguir también a los funcionarios, no, a los empresarios que corrompen. Es decir, realmente aquí hay discursos que se conocen sobre la forma en cómo se gana una licitación, sobre cómo se consigue una entrada a determinadas ofertas públicas y eso independientemente es involucrado con el funcionario, pero también el empresario debe saber que eso es práctica desleal y que debe de haber un sistema de consecuencia para ese sector que se atreva a ofrecer una cantidad enorme de dinero para simple y llanamente ganar una licitación, un proyecto que a final de cuentas a lo mejor no tenía la mejor oferta para hacerlo. Entonces yo creo que también debe de irse hacia el sector empresarial siguiendo o exigiendo que no se emitan los desembolsos que se han visto, bueno, están documentados en todos los casos que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República en ese sentido. Entonces, me parece sumamente importante el trabajo que están haciendo desde el Ministerio Público y entiendo que aquí debe de prevalecer ese sistema en donde se rinda cuenta y donde realmente las consecuencias de las inconductas en el sector público y precisamente en todos los sectores pueda haber una respuesta legal y que tenga consecuencias. Que tenga consecuencias. Muy bien. Pero no solamente consecuencias de trancarlo y durar un tiempo en proceso y luego, no, hay que ver el desenlace de esto, sobre todo en la oportunidad que tiene el Estado de volver a recibir ese dinero que ha sido parte de él y que si se demuestra que fue saqueado, que fue robado al Estado, pues debe volver al Estado. No solamente, pasé 3 meses preso, 5 meses preso y me gané una fortuna. Porque entonces se podría haber un problema. Sino que el castigo se corresponda con la mala conducta. Muy bien. Bueno, licenciado Dulvis, muchas gracias por su participación. El tiempo en televisión se va rápido, pero vamos a seguir haciendo otros programas y abordando otros temas. Interesantísimo, hemos aprendido mucho con lo que usted nos ha, ese diagnóstico y esas recomendaciones que usted ha hecho, ese análisis tan profundo de un asunto que, como usted dice, es bastante complejo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted por invitarnos y usted sabe que estamos a la orden siempre. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Amigos, no se muevan, continúa Dominicana es Vida.